Ahora tendremos el placer de tener a Fernando Allende, el presidente de HGEO. Ya todos lo conocemos, ayer estuvo dirigiendo la sesión y bueno, tiene que hacer la presentación, así que Fernando nos dará la visión desde HGEO. Buenas tardes y gracias una vez más por la invitación a participar en este seminario. Yo entendí que este tema era un tema abierto en realidad. Yo no lo miré solamente desde el punto de vista de la formación del capital humano, como dice Diego, me parece muy bien esa perspectiva, pero yo quise traer la perspectiva de la industria. Yo represento una organización, una asociación gremial que vemos más o menos 15 empresas, entidades que nos reunimos con el ánimo de fomentar la geotermia en Chile, y esa es la visión que nosotros que quisimos traer. Y en definitiva, ¿qué es? ¿Es un tema abierto? ¿Qué es lo que en definitiva, qué es lo que tenemos que hacer para que finalmente la geotermia despegue en nuestro país? Y esto es un pequeño ayuda a memoria, muy sencillo, ¿cuál es la situación actual? Tenemos 13 años ya de geotermia, de ley de geotermia promulgada, que nos puso en un escenario nuevo en este país. Casi 80 concesiones de exploración válidas hasta el momento, vigentes, 79 para ser exacto, y no tenemos todavía ningún geoelectrón liberado a la red, ni siquiera hay ningún proyecto en construcción propiamente tal en este minuto. Datos públicos geológicos no hay. Entonces, la verdad que la situación es bien desilusionante, ¿no? Porque pensaríamos que 13 años después deberíamos estar en otra fase. En todo caso, yo diría que estamos como el Jumbo 747 en la pista, vamos a 350 km por hora, a punto de despegar, esperamos, pero estamos en la pista todavía no hemos despegado. Y aquí las preguntas típicas que nos hemos hecho durante estos 2 días: ¿cuáles son las razones? Barreras naturales, restricciones regulatorias, falta de incentivos, falta de financiamiento, falta de conocimiento. ¿Qué es lo que tenemos que construir? ¿Cuáles son las capacidades? Entonces, las hipótesis, y voy a repetir un poquito aquí algo que ya hemos repasado en estos 2 días, pero para que quede bien fresco. Claro, uno de los grandes problemas que hay, las condiciones naturales. Esto que estemos explorando y queramos explotar centros geotermales a más de 4.000 metros de altura, por cierto, que nos pone en una situación muy compleja. Tenemos una falta de infraestructura, justamente para apoyar el desarrollo muy importante. Faltan carreteras, faltan redes eléctricas, en fin. Entonces, en general, los desarrolladores tienen grandes problemas de enfrentar los costos y todavía en la etapa de exploración para poder llevar adelante los proyectos. Escuchaba ayer un desarrollador que estaba construyendo un camino de 31 kilómetros. Eso es justamente lo que es una barrera que de alguna manera quisiéramos remover. Condiciones adversas de clima, una logística que es cara y complicada, falta agua, hay que llevar campamentos lejos de centros urbanos, en fin. Una falta de una industria desarrollada, digamos, en términos en general. Estoy viendo todavía una industria que está inmadura en este país, todavía no está consolidada propiamente tal, y me refiero a la industria de los desarrolladores y me refiero también a la industria de servicios. En el caso de HGEO, permítanme decírselo, nosotros agrupamos
en nuestra organización de esos dos tipos de entidades, desarrolladores e industria de servicios. Y la industria de servicios expresa justamente sus aprehensiones, ¿no? Faltan muchos profesionales todavía por desarrollar en Chile, profesionales nacionales, domésticos, digamos, ¿no? Tenemos que importar muchos profesionales con experiencia en esta industria para hacer esto viable. Tenemos una industria de servicios, por supuesto, muy entusiasmada. Representamos, como digo, en HGEO en gran parte de ella, pero hay igual una escasez de una industria de servicios mayor para apoyar el despegue de esta industria, y que sea de alta calidad, a precios competitivos, porque es toda una cadena, ¿no es cierto?, de valor que termina en que se realicen los proyectos. La minería, por cierto, que es lamentablemente un competidor fuerte que lo tenemos al lado y que de alguna manera depreda y erosiona la industria de la geotermia. Esto es lo mismo que uno tiene un pequeño bote y pasa un transatlántico por el lado y lo desestabiliza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que ver con el transatlántico? Pero hay vasos comunicantes que son inevitables y que las industrias emergentes lo sufren. Una conclusión muy sencilla: aquí en Chile perforar un pozo 2 o 3 veces lo que cuesta en otras partes del mundo. Bueno, eso lo sabemos, es una industria de alto riesgo y de alta inversión, y tiene un pequeño premio, porque estamos llegando a un mercado regulado, no producimos commodities de alto valor, como la minería, o el petróleo, o el gas. En general es un mercado mucho más regulado en términos de precio, y hay poco financiamiento, en fin. No digo una tormenta perfecta, pero casi. Así que ese es un tema que hay que resolver. El financiamiento, por ejemplo, es un tema central, lo hemos tocado el día de ayer en forma más profunda, y sigue siendo una barrera que esperamos que se vaya resolviendo en Chile en el corto plazo. La instalación de este famoso seguro de perforación, lo voy a mencionar un poquito más adelante, es evidentemente parte del problema. Proyectos de tamaño medio, para mí es realmente una realidad. Estábamos en el GRC hace unas semanas atrás, y los últimos proyectos que están saliendo de Estados Unidos y se mostraron en el GRC, en general son proyectos de tamaño medio, 12 megawatts, 15 megawatts, 20 megawatts. La mayoría de los proyectos que están hoy día siendo reportados en el GRC, y ninguno de esos proyectos prácticamente flotaría por las condiciones que estamos en Chile. Entonces es un tema que tenemos que resolver, ir a apoyar a proyectos de tamaño medio, buscarle de solución cuál es, porque eso es lo que va a traer que madure la industria en su totalidad. Y especialmente cuando la geotermia es una industria que está muy bien diseñada para tratarla en etapas. Entonces uno puede llegar efectivamente a altas potencias, pero veíamos en el proyecto que nos informaba Mighty River Power hoy día a la mañana, su plan B eran 35 megawatts. Entonces, tener que construir una línea de transmisión de 72 kilómetros para que un proyecto de 35 megawatts flote, la verdad que es complejo. Y por supuesto que ellos lo admiten, lo suben como plan B, y cuando podría ser perfectamente el plan A, y de ahí arrancar, pero es un plan B. Entonces, es un tema. Entonces, las barreras regulatorias, estamos removiendo. Aquí ya por lo menos hemos avanzado. Este año tenemos un nuevo reglamento, la ley de cuotas que impulsa la generación por vías renovables no convencionales, también se promulgó este año. Ahí tenemos una nueva ley de concesiones y servidumbres. La ley de carretera eléctrica se está discutiendo, y ojalá que ahí podamos hacer algo con tal de apoyar justamente los proyectos de tamaño medio. Y por cierto, la incertidumbre medioambiental es algo en lo cual tenemos que resolver, y
esperamos que eso tenga pronto una postura bastante más clara. El reglamento final que se publicó para la aplicación de la ley del servicio de evaluación ambiental es un tema que yo creo que el próximo año también vamos a ver en qué medida resuelve realmente la incertidumbre. Bueno, entonces, aquí como en una discusión amplia, nosotros miramos que cada área dentro de esta industria puede aportar. Por cierto, la formación profesional, universidades, centros de investigación y aprendizaje, por supuesto, pueden colaborar muchísimo. Y uno de los elementos que nosotros vemos es que efectivamente se necesita una formación de capital humano, y lo importante hoy día, yo diría que la gran palabra que debemos tener grabada es anticipación. Anticiparse y anticiparse cuáles son las necesidades que van a venir de personal, de recursos humanos, entenderlas y actuar de acuerdo a ello, establecer los programas de entrenamiento que corresponden, hacer asociaciones con la industria en el caso de estos centros de aprendizaje, colaborar en forma mutua para lograr que el conocimiento de la geotermia crezca y lo podamos gozar el país entero. Organizar cursos cortos, permanentemente. Nosotros sabemos que el esfuerzo que está haciendo el SEGA es muy importante. Diego Marata ha sido una ayuda en capacitación en Chile fundamental. Los felicitamos por la iniciativa, ojalá que ese programa se renueve, pero que se replique y más universidades y centros de aprendizaje puedan tener también esa motivación. Equiparse con laboratorios, bueno, en fin, eso es algo que la industria agradece, ¿no? Aquí yo puse unas láminas que algunas de las empresas de la industria de servicios nos facilitaron respecto a cuáles son los temas centrales de entrenamiento avanzado que hay que ir como incluso posgraduados, ¿no es cierto?, ir poniendo a disposición para que los profesionales se entusiasmen, las empresas se entusiasmen y envíen a sus distintos profesionales. Son todos los temas de geología, de pozos, geoquímica, en fin. Porque digo, la geotermia es como un dado, tiene muchas caras. Y las caras son de distinto tipo, técnicas, financieras, regulatorias, en fin. Por el lado de la industria, por supuesto que hay mucho que podemos seguir haciendo, promover que más profesionales y compañías de servicios ingresen al negocio. Hay que ser un promotor. Yo me declaro que hace los últimos 4 años he asumido parte de ese rol o responsabilidad, promover la geotermia, promover el entrenamiento de profesionales calificados, crear sistemas de on-the-job training, obvio. Las empresas se tienen que abrir a entrenar su personal. Promover dentro de la comunidad. Nosotros como HGEO hemos organizado dos congresos, el año 2010 el 2011 y el 2013, y vamos a hacer por supuesto el próximo año otro congreso. Hemos tenido más de 400 invitados en cada uno de ellos, y es, en mi opinión, elementos esenciales para sensibilizar a la comunidad, entrenar y difundir los beneficios de la geotermia. Es cierto que todavía dentro de las energías renovables no convencionales en Chile se menciona siempre eólico, solar, lo más común. Pero bueno, cada uno de nosotros acá tiene la responsabilidad de ser un comunicador justamente respecto a la geotermia. El estar hoy día aquí, el que GeoPower venga, ayer justamente yo lo comentaba, este año se hizo 16 eventos donde la geotermia estuvo presente, 7 de ellos en forma exclusiva dedicados a geotermia. Primera vez en la historia de Chile que 7 eventos en un año. Eso es parte justamente de la responsabilidad que tenemos que asumir como industria, promover la geotermia. Asimismo, el tema del financiamiento, de nuevo, tenemos que educar al mercado financiero, porque el mercado financiero es el que va a apoyar que los proyectos se puedan hacer
y tenemos que comunicar, de nuevo, comunicar y comunicar con todo el mundo, con todos los actores, de manera que vean cada vez más estos proyectos más seguros, más viables, más convenientes, rentables y que tienen además el elemento social asociado que les da una seguridad muy importante. Atraer y promover coaliciones, alianzas, invitar a los experimentados extranjeros que vengan a Chile. Esto es una oportunidad y yo creo que eso hay que hacerlo incansablemente. Por supuesto que tratamos de hacer alianzas con la minería, pero la minería todavía hay dudas ahí que hay que remover. Están los problemas de agua especialmente, del recurso minero, pero bueno, hay que abordarlo inteligentemente. Cada uno de los desarrolladores tiene que saber cómo abordar eso, pero efectivamente la minería es una industria que puede servir mucho. Y aquí voy a destacar algo que Ignacio lo comentó en su presentación anterior y que yo creo que es otro mensaje muy importante, que hoy día las compañías tienen que ir más allá de lo que el marco regulatorio hoy día está estableciendo. Y hay que usar en realidad lo que yo le llamo el sentido común. El sentido común es decir, no se trata de pasar raspando la regulación. Los desarrolladores tienen que tener claro eso. Si eso, pasar raspando la regulación, que es la exigencia que pone la autoridad hoy día, lo vemos como que eso nos podemos aprovechar a lo mejor de un espacio, pero si eso va a detonar un conflicto en el futuro, es mucho más prudente, más barato resolver el problema con anticipación. O sea, hoy día hay un gap entre lo que el marco regulatorio establece y lo que espera la ciudadanía, la comunidad, y ese gap, esa diferencia, hoy día la están cubriendo los tribunales de justicia, los proyectos se judicializan y al final la Corte Suprema es la que entonces cubre esa diferencia y en general ese gap lo cubre la Corte Suprema en contra de los desarrolladores y a favor de la comunidad, y si los desarrolladores eso no lo están entendiendo bien, vamos a tener cada vez más problemas. Yo tengo una postura, a lo mejor puedo estar y muchos pueden discrepar de mí, pero yo creo que si Hidroaicén hubiese partido desde un comienzo planteando una línea de transmisión submarina desde la Patagonia hasta acá, a lo mejor ese proyecto estaría ejecutándose y no estaría detenido. Porque es un tema sensible. Entonces, hoy día hay que abordar con una inteligencia asertiva los proyectos. Hoy día los proyectos no se van a hacer como queramos los desarrolladores hacerlo, ni donde queramos, sino que de la forma que se puedan hacer. Así que eso es relevante y ahí hay una cosa que construir. Y estar preparado a compartir los beneficios con las comunidades. Hay que hacerlo de alguna forma, inteligentemente, pero hay que hacerlo. Y ya voy terminando, y yo digo que acá hay tres factores que en nuestra opinión son claves, que le compete a la autoridad. Acelerar, por supuesto, el otorgamiento de las concesiones, eso es una obviedad, pero es una obviedad que ha demorado mucho que las autoridades lo entiendan. Las concesiones de explotación son aquellas que realmente dan títulos jurídicos seguros y los desarrolladores van a ir por ellos para poder, y los financistas también, para poder hacer viable los proyectos. Luego, establecer el mecanismo que permita el acceso a las líneas de transmisión, o sea, al mercado eléctrico, y permitir que los proyectos de tamaño medio floten. Sí, en la medida que si no flotan los proyectos de tamaño medio, solamente los proyectos grandes, vamos a entrar en un círculo vicioso nuevamente, en donde vamos a tener oposición de comunidades, donde nuevamente vamos a tener un problema de levantar capital para los proyectos de mayor tamaño, y tenemos que aprender de que la forma más fácil de llevar adelante los proyectos es de forma gradual. La gradualidad tiene una magia, es como la historia de la rana, ¿no es cierto? Que si uno pone una rana dentro de una olla con agua hirviendo, la rana salta y se arranca.
pero si uno pone la rana flotando en una olla con agua fría, y la olla de a poquito le empieza a calentar, entonces el agua la pone en la cocina, la rana nada, feliz de la vida, pero no se da ni cuenta que se la están cocinando. Y entonces la gradualidad es algo que tenemos que aprender, porque es la forma más lógica de hacer las cosas. Y ahí, en el caso del tema de la carretera eléctrica, nosotros promovemos denominar el proyecto de ley, repensarlo, replantearlo e incluso presentarlo políticamente de otra forma, que es la carretera eléctrica pública para las energías renovables no convencionales. No quitémosle el tema de que la carretera pública eléctrica está diseñada para ir a Aysén y entonces va a tener oposición. No, la carretera eléctrica pública está orientada para las RNC y en ese sentido nosotros decimos, hay que darle esa característica. Una carretera en Chile necesita una carretera pública eléctrica para las energías renovables no convencionales. Y de alguna manera eso, en mi opinión, daría mayor aceptación y podría permitir también económicamente que proyectos de tamaño medio floten antes y le abran la puerta en forma más abierta a las energías renovables y en particular a la geotérmica. Y por último, el seguro de exploración, que lo hemos dicho reiteradas veces, es una herramienta fundamental para poder viabilizar los proyectos de la fuerza probable. Y por último quiero hacer, para los que no están familiarizados con lo que está ocurriendo acá en Chile, para unos días más, el domingo tenemos elecciones presidenciales, senatoriales, de diputados y además de CORE. CORE son los consejeros regionales que deciden las inversiones a nivel regional. Pero bueno, y aquí quise rescatar de los programas de gobierno escritos que dos candidaturas, vamos a decir, son 9 candidaturas que tenemos este domingo, pero las 2 candidaturas, por lo menos las que yo me leí, digámoslo así, las que yo me leí y las quise invocar, y en ambas habla de la geotermia. Hablan de la geotermia en el primer programa de la candidata Michelle Bachelet, hace 2 observaciones ahí, de que promoverá la energía geotérmica en Chile y también dice que particularmente ayudará al acceso a las transmisiones eléctricas de las energías renovables no convencionales. Y en el programa de la candidata Evelyn Matei también habla particularmente de la energía geotérmica y establece, además, lo dice, hace una declaración de que está dispuesta a fomentar algún mecanismo de compartir riesgos en la exploración. Yo creo que es una buena noticia para la geotermia. No importa que salga en realidad, a muchos obviamente les importan, ciertamente, pero pareciera ser que en estas 2 avenidas, por lo menos la geotermia, ojalá se espere por declaración en un mejor futuro. Así que bueno, eso quería comentarles, muchas gracias, yo estoy ciertamente seguro que la energía geotermia es la energía del futuro y en nombre de HGEO y varios de los participantes les doy las gracias por haberme escuchado. Gracias, Fernando, por esta presentación desde el mundo de HGEO. Y bueno, al igual que Fernando, yo tampoco tenía muy claro exactamente cómo, de hecho, nos íbamos a hacer